Buenas tardes, profesor Quesada. Nosotros somos el equipo 8 y vamos a exponer de asentamientos. El equipo está conformado por García Castro Jessica, García Escalante Alexis, González Peñalosa David, Mora Islas Axel Iván y un servidor, Ríos Osegueda París Jair. Bueno, y el objetivo de esta exposición es dar a conocer qué es un asentamiento y qué es lo que origina dicho fenómeno, cuáles son las cuestiones físicas o químicas de la Tierra que dan pauta a él mismo y cómo pueden clasificarse los asentamientos. Junto a esto también vamos a explicar parte de cómo la ley de Hooke nos apoya para explicar la deformación del suelo y también explicar acerca de los suelos expansivos. Y bueno, como introducción vamos a especificar qué es un asentamiento. Y bueno, un asentamiento es la carga transmitida por la cimentación del suelo y este da lugar a su deformación. Y esta se traduce en asentamientos como desplazamientos horizontales o giros en la estructura, que, bueno, si resultan agresivos o excesivos, podrían originar fisuras, agrietamientos u otras patologías. Buenas tardes, yo soy Mora Islas Axel Iván y voy a explicar el primer punto, que se trata de los asentamientos elásticos. Bueno, vamos a definir lo que es un asentamiento elástico. Se puede definir como un asentamiento inmediato que lo causa una deformación elástica del suelo. También se puede dar en suelos arcillosos, tanto los secos, los saturados y los húmedos. Tiene como base la teoría de la elasticidad. Vamos a hablar un poco sobre la definición de la elasticidad, que esta se puede designar como la propiedad física que sufren algunos materiales que al cambiar su forma o en forma lineal o volumétrica, y se puede regresar a su estado normal una vez que no se hayan exagerado las fuerzas hasta el punto de quebrantarlo, y esto para que llegue a su cuerpo y, como dije antes de que llegue a su punto de fractura. Y bueno, podemos relacionarla a la teoría de elasticidad con el asentamiento elástico, que estas para deformaciones en masas de suelos, al aplicarse en la carga, se toman en cuenta las cargas verticales en especial, que son en áreas de cimentación, que por eso tenemos una imagen de una cimentación, y se basan en el método del módulo de elasticidad y el módulo de Poisson. Y bien, como sabemos, los depósitos de arcilla son como que los suelos donde hay un poquito de más de actividad de mecánica y de movimiento. El asentamiento en este caso de los suelos está el lapso de horas después de que se le haya aplicado la carga y producen algún drenaje artificial. No hay cambios en la humedad después de que se le aplican las cargas, pero se observa mejor en los suelos granulados, como tenemos un suelo que parece que tiene un poquito más de piedritas. Y el asentamiento dependerá también del tipo de la cimentación, ya sea la rígida o la flexible. Ahora vamos a hablar sobre las propiedades y las ecuaciones un poquito más adelante del asentamiento elástico. Por ejemplo, este toma en cuenta mucho lo que es el ES, que es el módulo de elasticidad, y el micro S, que es el módulo de Poisson del suelo. Y bueno, aquí tenemos algunas ecuaciones que se trabajan para este tipo de asentamiento, que se puede trabajar. Bueno, podemos saber un poco sobre los espacios que va a ocupar. Por ejemplo, el centro, la esquina, el promedio, y va variando, depende en qué zona queramos trabajar. Como siempre podemos ver que de base tienen el CE y la ecuación que va de BQO sobre ES por la multiplicación de 1 menos micro S al cuadrado. Y bien, los asentamientos elásticos bajo carga concentrada, los esfuerzos dependen del tipo de carga y el estado de deformación que se produzcan en el suelo. Los asentamientos ocurren también dependiendo de la geometría de cimentación. Por ejemplo, aquí tenemos una ecuación que va sobre una carga concentrada, que bueno, cada punto, bueno, cada incógnita va a depender, bueno, va a representar una de sus problemáticas. Por ejemplo, el primer símbolo que representa el asentamiento, la P que significa la carga, la E la E ya la expliqué, que es el módulo de elasticidad, la Z es la profundidad y R es el radio del vector. También tenemos lo que son cargas bajo áreas distribuidas en un área circular. Bueno, también tenemos algunas, los mismos símbolos, nada más que aquí pues cambia que tenemos el D, que sería el diámetro de la cimentación con la que vamos a trabajar para que se pueda obtener el asentamiento. También tenemos lo que son las cargas distribuidas en un área rectangular. Para este tipo de cálculos de carga uniforme, Stenberg resolvió el problema con un cálculo de asentamientos en un medio homogéneo isotrópico de espesor H bajo una esquina de rectángulo cargado de la siguiente expresión. Tenemos toda esta expresión que, te digo, como tienen casi los mismos términos que los que ya vimos, nada más que aquí la X va a representar el área rectangular, la Y va a representar el ancho y la Q es la carga distribuida. La H también va a representar lo que es el espesor de la cimentación con la que se va a trabajar. Mi nombre es David González Peñalosa y yo le voy a hablar sobre el tema 2.2, que es asentamientos por consolidación primaria. Este asentamiento está asociado a la deformación volumétrica que experimenta la estructura del suelo cuando el mismo se encuentra saturado y está solicitado por una tensión externa.
Esta deformación volumétrica se genera por la transferencia de la presión neutral, que es U, o de la presión efectiva, que es P, que se produce en el interior de la masa del suelo. Este fenómeno se produce en el tiempo y su duración depende fundamentalmente de la permeabilidad del manto comprensible. La reducción del volumen se debe a la expulsión de agua, fenómeno en el que la carga soportada por el agua al esqueleto mineral. Esta es la consolidación propiamente dicha, típica del caso de los suelos de Ciudad de México y de la Torre de Pisa, y con la que nace la mecánica de suelos, que sería la teoría de Tarsaghi de 1925. Aquí podemos ver una imagen breve de cómo funciona la teoría de la consolidación. Lo que decía al principio, la expulsión del volumen se debe a la sobreexpulsión del agua. A continuación profundizamos un poco con lo que es el tema de Terzaghi. Hemos visto que cuando se construye una estructura, la misma debe transferir su carga Q al subsuelo a través de las funciones que se proyectan. Estas cargas inducen tensiones en el subsuelo que transmiten en profundidad, de tal forma que una profundidad de 2 por B, donde B es el ancho de la base, llega al 10% de valor de una tensión de apoyo, que ahorita a continuación veremos en una figura. Por lo tanto, si en la estratigrafía existe un manto comprensible dentro de la profundidad de influencia del buldo de tensiones, el mismo experimentará deformaciones por consolidación a raíz de las tensiones inducidas por las fundaciones de la estructura. Luego de aplicada la carga externa por debajo de la estructura, vemos que tenemos un estado tensional resultante para cada valor de la profundidad, que vendría siendo Z, compuesto por un estado inicial existente aún antes de colocar una estructura, que sería representada por PO, y un estado final luego de construir la estructura, que sería PO más DS. El valor de DS es una función de la carga aplicada de S y de Z, mientras que el valor de PO sale con una consecuencia de la carga que se genera por la acumulación de partículas del suelo Y, X y Z, y de la historia geográfica, que ahorita veremos a continuación en la figura número 3. Para interpretar la interrelación entre las presiones neutrales y efectivas en el tiempo, imaginaremos tener una muestra saturada a la cual aplicamos una carga en la cara superior. Esta carga, uniformemente distribuida en la superficie de la muestra, se transformará en una tensión de contacto ds, que se disminuye en la profundidad según la gráfica que veremos a continuación. Debido al incremento de cargas, del incremento de tensiones generadas por efectos de la carga Q sobre los estratos blandos saturados ds, el agua que llena los vacíos intergranulares del suelo absorben integralmente el incremento de tensión, y paulatinamente, dependiendo de la permeabilidad del suelo y de las condiciones del drenaje, las tensiones naturales se irán disipando y transformándose en presiones efectivas a medida que van aumentando los contactos irregulares. Continuamos con en suelos saturados. El incremento de carga debido a la compresión y la deformación elástica crea un incremento de presión hidrostática en el medio de reposo. Este exceso de presión de poro puede reducirse en un tiempo debido a una expulsión gradual de agua. La expulsión de agua produce un cambio de volumen que es dependientemente del tiempo. Buenas tardes, profesor Quesada. Soy Ríos Osegueda París Yair y voy a continuar con el tema. Y bueno, voy a hablar acerca de los suelos finos saturados. El incremento de carga con la compresión y deformación elástica crea un incremento de presión hidrostática en el medio poroso. Este exceso de presión de poro puede ser reducido en tiempo con una expulsión gradual de agua. La expulsión de agua produce un cambio de volumen que es dependiente del tiempo. Este proceso requiere a veces años para ser completado. Y bueno, a continuación vamos a hablar acerca del cálculo de asentamiento total por consolidación primaria. Debido a la heterogeneidad de los suelos, resulta imposible definir en expresiones matemáticas que permitan calcular exactamente los asentamientos. Por ello, para determinar un asentamiento que se sufre en un depósito de suelo, se recurre a la comparación. Y bueno, esto ocurre cuando hay un depósito con una prueba de consolidación de una muestra. Los tiempos de consolidación de un depósito natural son distintos a los tiempos de consolidación de una muestra sometida a consolidación. Sin embargo, los parámetros que definen las propiedades de la compresibilidad son idénticas. En ambos casos, este resulta muy ventajoso para el análisis de asentamientos. Considérese un depósito de arcilla saturada de espesor H, sujeto a una consolidación por efecto de una carga superficial ds, como ya se había mencionado anteriormente. Al pasar algún tiempo,
el espesor H del depósito disminuirá con el valor de S. Si el tiempo transcurrido es suficientemente grande como para que el depósito termine su proceso de consolidación, la disminución del espesor será la que ocurra en totalidad de S. Esto está representado en las figuras que tenemos aquí, la 3.12 y 3.13, en las que se puede ver el depósito de los suelos natural y la representación esquemática del depósito de la masa del suelo respectivamente. Considerando a una sección transversal A, los volúmenes y cambios volumétricos tanto en el depósito natural como en la muestra del suelo se determinan de la siguiente manera. Y en este caso tenemos que delta H es igual a delta E sobre 1 más E a la 0 por H, donde delta H es el asentamiento total por consolidación primaria. Delta E es el cambio de relación de vacíos producido por el incremento de esfuerzos que está inducido en una carga superficial. E0 es la relación de vacíos inicial y H es el espesor total del extracto. La expresión, en este caso en la figura que tenemos, la 3.31, para el cálculo de asentamientos por consolidación primaria, también se puede expresar de la siguiente forma, sustituyendo los valores de coeficiente de compresibilidad y M, que es coeficiente de variación volumétrica, como lo tenemos aquí representado en este margen. Buenas tardes, profesor Quesada. Mi nombre es Alexis García Escalante y le voy a exponer el tema 2.3, asentamiento por consolidación secundaria. ¿Qué es la consolidación secundaria? Es la reducción gradual del volumen del suelo por compresión debido a la aplicación de cargas estáticas. También puede darse por pérdida de aire o por agua, o por un reajuste de la fábrica textural. Las tensiones transmitidas por las cimentaciones al suelo dan lugar a deformaciones en lo que es nuestro terreno y se traducen en asentamientos, desplazamientos horizontales y giros de la estructura que resultan excesivos. Por encima de los tolerables pueden originar una pérdida de funcionalidad, producir fisuras, agrietamientos u otras patologías. El asentamiento por consolidación secundaria es más importante que el de consolidación primaria en suelos inorgánicos e orgánicos. En arcillas inorgánicas preconsolidadas, el índice de compresión secundaria es más pequeño y tiene una mejor importancia práctica. Cuando la consolidación se da por preajuste del esqueleto mineral y luego que la carga está casi soportada por este y no por el agua. Influencia o asiento de compresión secundaria, SS. Asiento elástico que se activa después de que toda el agua drenable ha sido expulsada a lo que es el suelo. Ocurre con el tiempo a una reacción efectivamente constante. Para continuar vamos a explicar lo que es la fórmula. Para describir una afluencia gradual del suelo durante el asentamiento secundario, el programa emplea el modo Buismann. Incorpora el índice de la compresión secundaria CA derivada por Lade. De observaciones que sugieren la deformación del suelo, sigue una trayectoria lineal cuando se representa una escala logarítmica frente al tiempo. Buismann propone la variación de E debido a la tensión a lo largo del tiempo en la forma, y como podemos ver aquí tenemos lo que es la fórmula, donde E equivale a deformación total, EP equivale a deformación asociada con la consolidación primaria, S equivale a deformación asociada con la consolidación secundaria, la T que es el tiempo de consolidación, y por último tenemos TO que es tiempo de referencia. Como podemos ver aquí tenemos una gráfica que representa lo que es la consolidación secundaria. Con la tangente desde I, la asíntota desde B, se obtiene el punto A, cuya ordenada del 100% da la consolidación primaria. Debajo del punto A, entre A y B, se tiene la curva de consolidación secundaria. Para Tesargi la consolidación termina en el punto A, al disiparse por completo la presión de poros, pero en realidad el asentamiento continúa a una velocidad que es función del logaritmo del tiempo, que quiere decir el flujo del suelo es viscoso. Si Mn es un ciclo logarítmico y M está debajo de A, C infinito es igual al cambio de relación de vacíos para el ciclo logaritmo 10 después de A. Para continuar vamos a hablar sobre la diferencia entre consolidación y compactación. La consolidación es un proceso acoplado de flujo y deformación producida en suelos totalmente saturados. Por lo tanto, no es posible hablar de consolidación en terrenos en los que el grado de saturación es inferior a 1, ya que en ese caso hablamos de compactación.
A raíz de esto hablamos de compactación cuando el terreno no está totalmente saturado y actúan fuerzas sobre el terreno, tales como la succión capilar del agua intersticial. En esos casos y en otros similares, las características de la consolidación de los estratos de arcilla pueden investigarse cualitativamente con aproximación razonable, realizando pruebas como un ensayo edométrico o ensayos triaxiales sobre especímenes representados en el suelo, extraídos de forma inalterada. Se puede así calcular la magnitud y la velocidad de los asentamientos probables a las cargas aplicadas, así como el tiempo de consolidación. Mi tema es expansiones, mi nombre es Jessica. En este tema hablaremos acerca de los suelos expansivos, los cuales son suelos arcillosos, inestables en presencia de humedad, ya que su característica principal es experimentar cambios de volumen cuando varía su contenido en líquido. Esto significa que cuando un suelo está compuesto de materiales muy susceptibles a desmoronarse con la presencia de algún líquido, generalmente el agua, y en caso de que hubiera una edificación sobre esta zona. Con este tipo de suelos producirá que ésta tendiera a fracturarse, produciendo grietas en las paredes, o bien que la cimentación cediera y que toda la edificación colapsara. Este problema surge desde que el hombre comenzó a destruir edificaciones en sus diferentes entornos. Algunos de ellos no tuvieron este problema, ya que la zona donde ellos habitaban no estaba compuesta por este tipo de suelos, pero otros sí lidiaban con ellos. Desde hace tiempo se ha investigado que estos suelos, pero fue casi desde el 94 que se esmeró más en el estudio de estos. Se conocen como suelos expansivos aquellos que presentan expansiones o contracciones, o sea, cambio de volumen. Cuando varía su humedad o contenido de agua, los materiales de arcilla tienen la capacidad de absorber una gran cantidad de agua y retenerla debido a su estructura. El agua produce el incremento del volumen en el material mencionado anteriormente, y también una drástica reducción del volumen cuando el agua queda retenida y se seca. Los suelos expansivos resultan ser un gran problema para la construcción, porque los incrementos de volumen no se presentan de una manera uniforme, sino todo lo contrario al producirse incrementos en distintas zonas, y al momento de contraerse generan asentamientos que pueden dañar severamente. El contenido de humedad es la cantidad de agua o humedad que se presenta en un suelo. Varía en un límite muy amplio dependiendo de cada zona geográfica. Se expresa como un porcentaje. El contenido de humedad es un factor muy importante cuando se habla de la expansión de suelos, ya que nos puede iniciar donde se podrían presentar expansiones si tiene materiales arcillosos. Además, la humedad es el elemento que hace posible el fenómeno de la expansión, ya que si no hay variación en el contenido de humedad del suelo, por más arcilla que contenga, no se presentará un cambio de los valores volumétricos. No es necesario que el suelo se sature de agua completamente. Una de las causas por las que se presentan los suelos expansivos son las condiciones climáticas, que incluyen de manera directa su comportamiento en estos suelos. Y bueno, yo voy a continuar con el tema. Y los suelos expansivos se pueden identificar visualmente por varias características. Tienen alta plasticidad, y si observamos el terreno encontraremos grietas o rajaduras. Esto se debe a que la expansión y contracción constante que sufre la superficie de estos suelos es cuando hay variación de humedad. La identificación mineralógica es una de las principales formas usadas para, en este caso, ubicar los suelos expansivos. Los métodos más recomendados para la identificación mineralógica son la difracción de rayos X, análisis térmico diferencial, análisis químico, absorción de tinte y la microscopía electrónica. Consisten en detectar la presencia de minerales arcillosos. Estos pueden resultar ser expansivos. Sin embargo, esta forma de identificación no es muy útil habitualmente porque esta suele ser muy cara. Para concluir, en esta competencia pudimos apreciar los temas de asentamientos que, a consideración individual y colectiva, es de importancia y de mucho peso en la vida ingenieril,
Hablamos acerca de lo que son los asentamientos y sus tipos, así como los suelos expansivos. Esto nos ayuda a ver la mejor manera de edificar o hacer nuestra construcción en la vida laboral, y es de rescatarse que esto es un estudio que conlleva delimitar las bases de todo cimiento que vaya a construir según el terreno que se nos dé. Además contamos con estudios en laboratorios como fórmulas que nos ayudarán a verificar la distribución de los pesos en el terreno conforme a lo que estaba dado.